Es la mañana. Es radio. Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en las Islas Canarias. Comienza ya nuestra tertulia. Paco Rosell, ¿qué tal, Paco? Buenos días. Muy buenos días, Rosana. Bueno, Fernando Lázaro, ¿qué tal? Buenos días. Rosana? Buenos días. Venimos contando tu información desde primera hora de la mañana, hoy en la portada del diario El Mundo. 50.000 subsaharianos esperando que les llegue su momento, ¿no? Lo que es para ellos. Hombre, la preocupación es máxima porque, claro, quien nos cuenta y nos traslada la información son los responsables de inmigración que están en el ámbito del Ministerio del Interior y que ven cómo la información que procede desde Marruecos ya están advirtiendo que la bolsa llega ya a ser de 50.000 subsaharianos, sigue subiendo y sobre todo que detectan que el mensaje con el que llegan ya esta gente ha calado el buenismo del gobierno, ¿no? Ya viene, dice, las concertinas la van a quitar. Por cierto, que son anuncios que en Marruecos crean un malestar tremendo en el gobierno de Marruecos y sobre todo en las autoridades policiales de Marruecos. ¿Por qué? Pues porque la autoridad policial de Marruecos cobra para frenar esa inmigración. Y cobra de la UE, y cobra de España, y se cobra de una manera amplia, ¿no? Y claro, dices, hombre, si yo estoy cobrando para que no salten y tú que me estás pagando vas a quitar las concertinas, que es un elemento disuasorio, pues dice, el mensaje es contradictorio a todas luces, ¿no? Vas a retirar las concertinas y sobre todo una cosa peor, vas a buscar y a rescatar emigrantes que no dejan entrar en Italia y te los traes para acá y organizas una parafernalia de recibimiento extraordinario, con lo cual evidentemente Marruecos está ojiplático diciendo, bueno, vamos a ver, yo tengo que contener aquí la presión, tengo que hacer un muro de contención. Entonces es lo que las autoridades de Marruecos no entienden esa decisión, porque España ha hecho deliberada olvido de lo que está ocurriendo en la costa del sur, ¿no? En Tarifa, en Motril, etcétera, etcétera. Es que hemos recibido con banda de música no sé cuántos ministros, no sé cuántos cooperantes por personas rescatadas del Aquarius, y aquí estamos recibiendo Aquarius diariamente con problemas de atención. Y bueno, el ejemplo dramático se está viendo, es que ahora mismo no hay centros de acogida a los emigrantes, se está manteniendo como buenamente se puede en cualquier sitio. Bueno, me lo decía en estos mismos micrófonos ayer el alcalde de Algeciras, ¿no? El andaluce decía, bueno, es que aquí tenemos una Lampedusa en Algeciras y nadie repara en esa circunstancia. Luego retomamos el tema, porque ha hecho también unas declaraciones Marlaska en las últimas horas un poco contradictorias con los datos que aportáis en el diario. Pepe García Domínguez, ¿qué tal? Buenos días. Vienes de Barcelona, bueno, ayer, y bueno, déjame que presente también a Daniel Muñoz, que nos acercará hoy a la prensa. Ayer, gran acto del nuevo Partido Popular en Montjuïc, un gesto, una imagen que hoy se traslada a todos los periódicos. Bueno, ¿cómo ves tú la situación en Cataluña en las últimas horas y sobre todo, bueno, qué te ha parecido este gesto del Partido Popular que ahora, bueno, pues abordaremos en esa nueva estructura que ayer se presentaba en Barcelona precisamente? El Partido Popular tiene un rasgo muy singular y específico en Cataluña, y es que no existe. Entonces, cuando tú no existes, pues eso te da una dimensión bastante invisible. Y tratar de hacer una irrupción pública eso que en el Imperio se llamaba un marco incomparable, un escenario como es Montjuïc, no sé si habéis visto esas 4 barras que están puestas ahí, es un escenario muy simbólico. Ahora, en cualquier caso, en España no se ganan las elecciones si no tienes una presencia electoral muy notable en 2 territorios. Uno es Andalucía y el otro es Cataluña. Sin eso no se gana nunca. Entonces el Partido Socialista ha asentado sus mayorías absolutas y relativas en España en un dominio de esos 2 feudos. Y el Partido Popular ahora mismo, en Andalucía tiene una presencia más o menos precaria, pero en Cataluña no existe, o sea, es el PACMA. Y si tú eres el PACMA en Cataluña, no ganas unas elecciones en España. El Partido Popular tiene ese problema y tendrá que intentar irrumpir en ese escenario, compitiendo con Ciudadanos, obviamente. No va a competir con Junts per Catalunya ni con la CUP. Consecuentemente, yo creo que tendrá que retomar unas ciertas señas de identidad y una cierta visceralidad en su acción política, no estar de perfil como está ahora. Sin embargo, ayer, y ya abro un poco el abanico... Ese dato que ha dicho Pepe es matizable, quiero decir, porque el Partido Popular ahora mismo no tenía esa presencia en Cataluña y era el más votado, o sea que eso es matizable. Yo creo que efectivamente donde están los graneros de votos son en Andalucía y Cataluña son fundamental pero no es primordial. A mí yo lo que lo valoro es como gesto político
como gesto político de haber hecho el primer acto en Barcelona. A mí eso me parece importante porque marca una línea de actuación que creo que es necesaria y también marca o está tratando de marcar distancias con lo que ha sido la política del Partido Popular hasta ahora con relación a Cataluña, porque ha sido uno de los pocos elementos de debate que ha habido en estas primarias. Si la actuación, la aplicación del 155 fue correcta, no fue correcta, se hizo de forma tímida o no, tarde, etcétera, etcétera. Yo creo que como gesto sí. Ahora, evidentemente, si consigues mejorar tus resultados en Cataluña, favorece la pretensión que se buscaba, pero ahora mismo el Partido Popular es el más votado con esa presencia mínima. Y está en la oposición por tener esa presencia mínima. Es decir, tú puedes ser el más votado y no gobernar. Sí, bueno, por otras circunstancias. Pero eso nos llevaría a la moción de censura y a cómo se puede gobernar con 84 escaños. Pero sí, me parece que lo que sí ha sido, a mi modo modesto entender, ha sido un golpe de audacia. Es decir, no es un mensaje solo para Cataluña, sino para el resto de España. Y sobre todo la coincidencia temporal en su gesto de ir a Barcelona. No tanto el ir a Barcelona, que también, sino el mensaje que lanzas en Barcelona. Dice, yo lo primero que voy a llevar es una propuesta para ilegalizar los referéndums convocados de forma unilateral, y eso se produce a la vez que el gobierno está dispuesto a sentarse en una mesa bilateralidad, o sea, un reconocimiento implícito de que está hablando de tú a tú, de igual a igual, para hablar de eso mismo, de referéndum y de presos. ¿Pero qué me estás contando? Y que metes eso en la agenda. Entonces, claro, el elemento de contraste ayer era muy chocante. Son dos discursos niquelados. En una semana han pasado muchas cosas y me gustaría que saber vuestra opinión al respecto, ¿no? Porque hace una semana estábamos pendientes de lo que sucediese en ese congreso, pendientes de ese homenaje a Mariano Rajoy. Fijaos en qué punto estamos hoy. Pero, bueno, hoy en la prensa esa nueva estructura del PP se presenta y 2 o 3 comentarios que hayas leído, Daniel, y que te hayan llamado la atención. Básicamente toda la prensa lo interpreta como un golpe de efecto de Pablo Casado, por ejemplo, empezando por la crónica de Pablo Montesinos, golpe en la mesa de Casado, no voy a admitir ninguna corriente interna, y ese es el entrecomillado que verbalizaba ayer el propio Pablo Casado, el que destacan, por ejemplo, en El Mundo, también en el diario El País. Y también lo que más llama la atención, lógicamente, es la desaparición de Javier Arenas. Le sustituye, en este caso, Vicente Tirado en la dirección del partido, le sustituye también al frente de la Secretaría General del PP en el Senado, José Ortiz. En opinión, por ejemplo, El Mundo hoy aboga en su editorial por la integración, y en páginas interiores, pues en la misma línea, por ejemplo, Santiago González cree que le debería haber propuesto a Soraya Sáenz de Santamaría ser la portavoz del PP en el Congreso de los Diputados. Cree Santiago que la derecha no ha tenido una portavoz mejor en los últimos 40 años en democracia. Y Zaplana fue también un grandísimo portavoz en el Congreso de los Diputados. Sí, efectivamente, él dice que ha sido la mejor portavoz en el Congreso. Sí, La razón, por ejemplo, por contra, cree que si cabe algún reproche no es a Pablo Casado, sino a Soraya Sáenz de Santamaría, en tanto en cuanto, por ejemplo, quizá no es un gesto demasiado correcto el no acudir ayer a Barcelona. Hoy, precisamente, en La Razón, Pablo Casado sigue ofreciéndole la posibilidad de entrar a Soraya en la Ejecutiva. Bueno, lo de no acudir tiene su sentido, es que ella no forma parte del Comité Ejecutivo ni nadie la invitó, es decir, eso no tiene ningún sentido. Es más llamativo la no presencia de uno de sus peones, que es el Alfonso Alonso, ¿no? Eso sí, pero ella no tenía por qué acudir ahí, no forma parte del Ejecutivo, por tanto no tiene ningún sentido que estuviera presente. Hombre, yo creo que aquí la lectura de ayer fue, a mi juicio, muy importante. Por un lado, digamos, yo haría 2 planos. Uno, Pablo Casado se ha rodeado de una guardia pretoriana de fieles, eso es indudable. No ha entregado la Secretaría General a Cospedal, como se hablaba en algún momento, con distintos nombres, pues desde la misma ministra, la exministra de Sanidad, o alguna persona muy directamente relacionada con la propia Cospedal. Eso, por tanto, un grupo de fieles. Y luego, así ha hecho concesiones en parcelas claves, por un lado, como son todo lo que tiene que ver con las listas electorales, el hecho de entregar la vicesecretaría tanto territorial de autonómica y municipal a un hombre directamente en la mano derecha en Castilla-La Mancha de Cospedal, Tirado. Luego dar la presidencia del comité electoral a Juan Ignacio Zoido, que es otra persona de la confianza de la propia Cospedal. Eso sí manifiesta. Y sobre todo, una cosa que es inevitable:
no olvidemos el ajuste de cuentas de la propia Cospedal con relación a dos personas, que son Soraya Sáenz de Santamaría y con Javier Arenas, con el que ha ajustado cuentas de manera... ¿Pero por qué hablas de ajuste de cuentas de Cospedal y no de Casado? Porque también podría ser... No, porque yo creo, vamos a ver, Casado, independientemente de las diferencias políticas que puede tener con respecto a Soraya o las que puede tener con Arenas, no ha participado de lo que ha sido una guerra abierta en los últimos años en el Partido Popular. Es decir, lo fue durante todo el periodo de Rajoy. Ese enfrentamiento ha estado en un enfrentamiento entre ambos clarísimamente, y eso le ha pasado factura, y sobre todo porque Cospedal entiende que ella no haber pasado a la fase final, a la recta final, el gran responsable de ellos, entre otros, es el propio Javier Arenas, por por capitalizar o organizar una operación desde Andalucía contra ella. Y ese es el ajuste de cuentas. Ahora, vamos a ver cómo se reabsorben todas esas heridas que están ahí. Yo creo que ayer, cuando el propio Pablo Casado habló de no constituir corrientes internas, me parece que eso no debe verbalizarse de esa manera, porque, como dice él, si no quieres pensar un elefante, no hables del elefante. Y si estás verbalizando esa situación, estás poniendo manifiesto que hay una oposición interna dentro de la propia ejecutiva. Pero una oposición interna... Eso es mal asunto en un momento en el que él tiene que estructurar, unir el partido y bajo su liderazgo, y él tiene capacidad suficiente para poderlo hacer, y sobre todo que va a haber momentos muy delicados, muy complicados, con unas elecciones autonómicas andaluzas, con unas elecciones municipales, en el que el partido se juega muchísimas cosas, entre otras cosas, evitar que desde la presidencia del gobierno Pedro Sánchez marque un ciclo largo socialista. Y este es el momento de evitarlo, y solamente lo podrá evitar desde un proyecto claro que él puede liderar y puede definirlo muy bien. Yo creo que uno de los problemas del Partido Popular de la etapa del rajoyismo es que ha dejado al partido desmovilizado, sin señas de identidad perceptibles, pero hay otra clave, que es la unión fundamental, y en ese proyecto es capital. Yo creo que efectivamente no tiene ningún sentido que le hubiera entregado ni el 43%, eso no tiene ningún... El 43% de representación, como yo he tenido el 43% de los votos, tengo que tener el órgano directivo, eso no tiene ningún sentido ni va a ningún lado. Pero sí tenía que haber tenido la incorporación de personas dentro de lo que representa Soraya, como es Fátima Báñez. Pero sí se ofreció, ¿no? Porque sí, según las informaciones... En unas secretarías de asuntos sociales y este tipo de cosas, no de peso. Hombre, hay una y ahí, de hecho, ha nombrado a la alcaldesa de Logroño en esa Secretaría de sociales. Quiero decir, Fátima Báñez, que es una persona, y además ayer se vio de una persona de consenso dentro de la organización, independientemente de que ayer se juega una baza, una candidatura u otra, y sobre todo ayer, que vio premiado toda su trayectoria con los resultados magníficos de la EPA. Y bueno, en cualquier caso, y continuando un poco con el análisis de Paco, ¿verdad? Quien tiene las riendas y que tiene que pilotar ahí un acuerdo es el que ha ganado, eso está claro, pero también tiene que poner mucho de su parte el que ha perdido. Y si ya la primera vez que te pones un poquito en serio y te sientas a hablar o a ver cómo se pone encima de la mesa un acuerdo, exiges el 43%, pues es que mal empezamos a negociar. Y luego yo creo que es cuestión también un poco de tiempo. El mensaje de ayer de Feijóo no estaba mal tirado. Dice, bueno, vamos a ver, porque tampoco ha sido una campaña tan dura. ¿Ha sido dura? Sí es dura, porque es un partido que no está acostumbrado a unas primarias como las que ha tenido, que por cierto, le han salido bordadas. O sea, mejor o peor, le ha salido bordado porque la ha puesto en primer plano de actualidad, ha recuperado tono político que no tenía absolutamente nada, y ahora tiene un líder, que primero le votó como segundo candidato a las bases y luego está ratificado por completo en un sistema que con sus imperfecciones, rompe el dedazo que hubiera sido, yo creo que a estas alturas, criminal para el Partido Popular. Y yo creo que, y lo he dicho en alguna vez en estos micrófonos, que lo mejor que le pudo pasar es que al final Feijóo diera un poquito el paso para atrás y se abriera esa posibilidad de debate. Pero todavía están las heridas muy, muy abiertas, las pequeñas heridas, grandes en el caso de Soraya y Cospedal, porque son históricas, y esas tendrán que ir cicatrizando poco a poco. Yo creo que habrá que ver en septiembre cómo rula esto, porque claro, es verdad que en el equipo directivo no incorporas a gente en cargos de responsabilidad, pero es verdad que hay muchos nombres que están incorporados y que no te digo yo que se hayan pasado de un equipo a otro, pero que estaban... Hay muchas incógnitas de todas formas interesantes. Hablabas antes de Alfonso Alonso, lo que suceda con el PP vasco puede ser muy interesante. En Cataluña, ayer hablábamos aquí con Alejandro Fernández, pero también está
Dolors Montserrat. Ahora, claro, toma impulso también la nueva portavoz en el Congreso de los Diputados, quizá para liderar la formación también en Cataluña. Pepe, yo no sé si tú tienes algún dato al respecto. No tengo ningún dato. Se había hablado de ella en su momento, no creo que lo vaya a ser. Yo creo más en Alejandro Fernández. En Alejandro Fernández, me da la impresión. Millo era el candidato de los perdedores. Sí. Millo, que es una persona que procede de Unión Democrática y que, en fin, tiene ese perfil plano, conciliador con los separatistas. Y lo que yo creo que va a ser la apuesta siempre ha sido mucho más beligerante, mucho más activo, mucho más situado en un terreno de vindicación de lo español sin excesivos complejos. Por lo demás, yo estas cuitas internas de los partidos creo que tienen escasa importancia a largo plazo, bueno, a medio plazo, por una razón, porque el partido no existe. El partido no cuenta al final. Tanto PSOE como PP son partidos muy bonapartistas. Una vez se llega a la Moncloa, el partido desaparece del escenario. El partido son unos administrativos que hacen unos papeles, nada más. Se coopta, sí, es así, se coopta un gobierno, lo fue con Aznar, lo ha sido con Rajoy, de hecho la gran queja era esa, ¿no? Es decir, son apolíticos, no tienen una consistencia doctrinal. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver con el Partido Popular. Era un gobierno muy tecnocrático, pero la derecha es así, pero la izquierda también. Bueno, quizá en la época de Mariano Rajoy sí, porque el partido se ha desactivado y de hecho el partido ha quedado lo que ha quedado, los restos, pero en la época de José María Aznar yo no mandaba José María Aznar y el partido no pintaba nada. Yo creo que era exactamente tenías eso. Unos secretarios generales, creo que con bastante peso y bastante poder dentro del partido. De casi todos, de hecho. Y vamos. La presencia política era un poquito más alta y luego ha ido perdiendo la con el paso del tiempo. Los partidos son todos de carácter leninista y al final el presidente es el que marca los derroteros de ello. Efectivamente, pero aún así dentro de ese liderazgo, que es importante, también el partido tiene una vida propia y yo creo que en los últimos años, precisamente porque la opción de Rajoy es, primero, digamos, una actitud bastante plana, vamos a resolver el tema económico, que evidentemente esa ha sido su gran aportación, y no desmovilizamos el partido, no pongamos ninguna medida, aunque sea a coste cero desde el punto de vista presupuestario, pero que está en la línea ideológica del Partido Popular, porque nos puede generar conflictos. Para no generar conflictos y no avivar o reactivar a la izquierda en este proceso de tránsito para salir de la crisis, no hagamos absolutamente nada, con lo cual ha desmovilizado el partido hasta los extremos que hemos visto. Es decir, no parece... Hombre, yo entiendo que el partido no tiene los 800.000 militantes de los que se hablaba, evidentemente, porque todos inflan las cifras, pero hombre, entre los 800.000 y los que se han inscrito, es que hay un salto de tal naturaleza que solamente pone de manifiesto no que tenga esos números de afiliados, sino que realmente no había vida dentro de ese partido, que estaba absolutamente desactivado y desmovilizado. Y eso se puede hacer desde un liderazgo. El problema es que uno reafirma su liderazgo en el partido, realmente, no cuando gana un proceso dentro de, ya sea de primarias, congreso, sino cuando llega a la presidencia del gobierno. Ahí es cuando se gana el liderazgo. Claro. Hasta que llegas a la presidencia del gobierno, el camino es bastante complicado y bastante dificultoso, ¿no? Bueno, lo hemos vivido en todas las formaciones políticas, y ese es el tránsito complicado, porque entendemos que ese es el objetivo prioritario de Pablo Casado, es no consolidarse como presidente del partido, sino ganar las elecciones e ir a la Moncloa, ¿no? Y en ese sentido, vamos a ver, va a ser la primera vez en la historia contemporánea de España en que hay realmente competencia de verdad en el mercado de la derecha. Competencia de dos marcas, Ciudadanos y el Partido Popular. Salvo, en fin, aquel conato que fue el CDS, que al final quedó en nada. No se había producido, o la operación reformista, que quedó en menos. Nunca... No quedó en nada, pero aspiraba mucho, ¿eh? Bueno, no olvidemos el CDS con Adolfo Suárez al frente. Aspiraciones también tiene el PAC, es decir, aspiraciones tiene todo el mundo. Perdona. El CDS con Adolfo Suárez no es lo mismo. Bueno, pero en fin, pero convendrás conmigo en que no había una expectativa de crecimiento exponencial como el que tiene Ciudadanos, como el que ha tenido hasta hace 5 minutos y que puede volver a recuperar en cualquier momento. De Ciudadanos se postula como una derecha, es decir, que pretende ser... Pero ha cerrado por vacaciones, ¿no? Porque Ciudadanos es que lleva realmente unas semanas desaparecido. Bueno, pero al margen de las vacaciones, son jóvenes y tienen que explayarse. Pero al margen de eso... Es decir, está más bien en el taller, después de lo mal que encaró la moción de censura, está en el taller. Bueno, pero en fin, que existe un espacio que va más allá del testimonialismo y de la bisagra potencial en Ciudadanos. Yo creo que eso es así, al margen de que estén o no de vacaciones ahora mismo. Y hay otra circunstancia nueva en el escenario de la derecha española y que también tiene una dimensión que yo creo histórica, que es que las dos marcas que compiten por ocupar ese espacio, esa cuota de mercado, se definen igual.
ahora mismo. Se definen como liberales. Ciudadanos se dice es un partido liberal y el Partido Popular también se reclama de esa marca liberal. En un país muy conservador, con una base sociológica, la famosa base electoral del Partido Popular, que es muy conservadora desde el punto de vista cultural. Y desde el punto de vista sociodemográfico. Es decir, es muy así, es la España conservadora de toda la vida, que estuvo votando a Fraga y a gente como Fraga durante mucho tiempo y que votó a Aznar, que también representaba ese conservador. Hombre, Pepe, yo creo que realmente eso, si realmente el célebre Congreso de Sevilla de refundación del partido fue justo lo contrario. yo te hablo de la base, no de un partido. No, pero bueno. La base al final, No, yo te hablo del señor de la calle que vota al PP. No, vamos a ver, quiero decir, las bases que votan al PP, y así durante mucho tiempo, hasta que llegara al gobierno, eran bases urbanas. Es decir, yo te refiero, por ejemplo, a lo que ocurre en Andalucía. La Andalucía del litoral, la Andalucía que crea riqueza, etcétera, etcétera, era votante del Partido Popular, mientras que la Andalucía interior, más conservadora, más pegado al voto de gobierno, etcétera, etcétera, votaba el Partido Socialista. Por tanto, eso no era así. Te lo planteo de otro modo. Realmente eso se cambió precisamente por cómo se reactivó las bases ideológicas del propio Partido Popular. Te lo planteo de otro modo. La España tradicional vota bipartidismo. La España tradicional vota PSOE y vota PP y tiene rasgos sociológicos bastante compartidos. Es decir, se parecen más entre ellos que con los partidos emergentes. El bloque de centro se mueve de un lado para bueno, otro. pero es el que varía. Bueno, pero el bloque de centro, en el bloque de centro está Ciudadanos también, no tiene nada que ver con PP y PSOE desde esa perspectiva. El bipartidismo es el que marca si va una bandera o va otra. No, pero yo te estoy hablando de cómo son las bases electorales de los viejos partidos del sistema bipartidista, o la redundancia, y se parecen mucho entre ellos. Es decir, son una población envejecida, son una población de las ciudades, es verdad, pero de las ciudades medias y pequeñas, no de las grandes, quizá con la excepción de Madrid, que era una isla dentro del propio Partido Popular, que en fin, comparten marca, pero era otra historia, siempre ha sido otra historia. Pero son así. Es decir, y es así el PSOE. Es una población envejecida con un nivel de formación fruto de la edad también inferior al de los jóvenes. Es decir, aquí la gente ha ido a la universidad a partir de... Es decir, la gente de más de 50 años era una élite la que iba a la universidad. Bien, pues esos mayores son los que votan esos partidos. Te lo digo por una razón. Tú puedes plantear un nuevo proyecto muy doctrinario, hablarle de Popper a gente que no sabe quién es Popper, ni falta que hace, creo yo. Puedes plantear todo eso, pero vas a competir con una marca muy joven, que es Ciudadanos. Bueno, yo creo que estás representando como si estuviéramos todavía en la España de Cánovas y Sagasta. Quiero decir, los señores de 50 años, una gran parte de ellos han ido a la universidad, realmente. No, una gran parte no. Perdona. ¿Con 50 años? Bueno, de 50 años para arriba. Con 50 es mi generación. Y la mía. Bueno, es la que perdona, es cuando se empiezan. Y estábamos y había tiros. No diré que la mía, pero casi. O sea, que había tiros para poder acceder a la universidad. No, perdona. Mira los datos del CIS. Mira los datos del CIS de cómo son los votantes de PP y PSOE y de cómo son los de Ciudadanos y Podemos. Tú estás hablando del jubilado ya, casi. No, perdona, es que el partido. El jubilado, que el de 50 años, el de 50 años es una generación universitaria en España ya. Fernando, de 50 para arriba. Estoy diciendo que luego, el Partido Popular es dos brochazos a la interpretación que haces. Es verdad que Ciudadanos es una realidad, pero yo tengo otra teoría. Yo creo que la irrupción de Pedro Sánchez por un lado y de Pablo Casado por el otro, lo que hace es apuntalar el bipartidismo ahora mismo. ¿Por qué? Porque en los dos casos ha habido que pasar por unas primarias y los dos, para ganar, han ido a lo que son los principios suyos de partido de siempre, con lo cual se han orillado en un caso Pedro Sánchez bastante radicalmente hacia la ideología de izquierda para apuntar a lo suyo, a su base electoral que está ahí, y en el caso de Pablo Casado ha recuperado mucha esencia de lo que tenía el anterior Partido Popular de Aznar. ¿Eso qué hace? Le deja bastante desubicado el resto de sitios, porque tiene apilado el apoyo firme de todo lo que es su esencia. Y a partir de ahora, ambos, ya veréis como conforme avancen las elecciones, van modulando sus mensajes, con lo cual le van a dejar bastante menos sitio. En el caso de la izquierda, a Podemos, que además prácticamente ya ni existe, y en el caso de Ciudadanos, pues vamos a ver cómo aguanta el tirón, porque no es lo mismo cuando tienes enfrente a nadie, que era lo que estaba pasando con el Partido Popular y sobre todo en Cataluña, o cuando tienes enfrente a un Partido Popular que
por H o por B, pues parece que ha conseguido sacudirse un poquito la parálisis que tenía intelectual, emocional, todas sus bases, y se está moviendo, y lo primero que te hace es montar un acto que es verdad simbólico, pero te ha ido a Cataluña. Desde luego es muy interesante todo lo que estáis abordando y todo lo que va a suceder en el país. No sé si ya en otoño o un poco más adelante, hasta 2020, cuando fecha que decía ayer el presidente del gobierno. Por cierto, en esa primera rueda de prensa que daba en España, se le puede preguntar y contesta las preguntas. Luego lo vamos a abordar. Pero Colacel, vamos a enviar Colacel hoy, si te parece, Dani, a todos aquellos que se cogen vacaciones, ¿verdad? Para lucir bien este verano, ya se lo merecen. Sí. Complemento natural que ayuda a reducir arrugas, flacidez, estrías. Bueno, ya sabes, todos los antioxidantes necesarios, el ácido hialurónico se deben tomar 1 o 2 sobres al día, eso sí, siempre fuera de las comidas. Es Radio. Bueno, hay mucho ladrón suelto. Securitas Direct, Dani. Decía, se va la gente de vacaciones, deja vacíos sus hogares. No queremos que entren en casa. Bueno, pues Securitas Direct, la alarma con detección anticipada, que lo que evita precisamente es la entrada del ladrón a nuestro domicilio. Llamamos al 900-130-900, 900-130-900 y ahí tenemos toda la información. Bueno, pues ahí está toda la información en Securitas Direct. Naya, ¿qué tal? Buenos días en el Corte Inglés. En el Corte Inglés. Estamos en la segunda rebaja, las que te gustan a ti. Sí. Bueno, te voy a traer marcas de moda joven. Que están al 50% de descuento, nada de trapillos, son primeras marcas, como por ejemplo Diesel. Para menores de 50, ¿no? Bueno, sí, la edad es un número, nada más. Eso lo dices tú, ya verás cuando llegues. Es que ha señalado a Pepe. Bueno, eso está muy feo, sí. Rosana. No, pero por una referencia que ha hecho antes. Vale. No. Bueno, voy a dar marcas. Todo el mundo sabe que Pepe tiene más de 50, ¿sabes? ¿No? Y es universitario. ¿Ves? La edad es solo un número. Marcas como Green Coast, Lee, Easywear, Reply, Naf, Guess, Rip Curl, Dockers, Levi's, Jack Jones, Pepe Jeans, todas a un 50% en las segundas rebajas hasta el 5 de agosto en el Corte Inglés. Pues vamos a hacer una pausa para la publicidad y enseguida regresamos. Vamos a hablar con Ignacio Cosidó, que va a ser el nuevo portavoz del Partido Popular en el Senado, conocido de todos vosotros y de la audiencia de Radio y de Libertad Digital. Así que vamos a hablar con él de esta nueva etapa en este nuevo puesto que, bueno, yo no sé si ha sorprendido a muchos la elección de Ignacio Cosidó, porque se decía que en el Senado podía quedarse todo igual, o al menos así lo daban por hecho algunos. Enseguida hablamos con él. Es Radio. Es Radio. 9:04 de la mañana, 8:04 en las Islas Canarias. Vamos a contarles con la ayuda de Repsol el tiempo para todos aquellos que comienzan hoy también sus vacaciones, que son muchos. Mucha precaución, por cierto, con la carretera si tienen previsto emprender hoy el viaje. En Es Radio les vamos a mantener informados, así que estén siempre en sintonía. Hoy va a seguir lloviendo en el noroeste peninsular y en el resto del país, cielos despejados, pocas novedades, temperaturas altas. A esta hora de la mañana, 23 grados ya en el centro peninsular, vamos camino de los 35, una jornada muy parecida en el centro a la que tuvimos ayer, y la máxima hoy se registra en Gerona, en Lérida y fijaos en Zaragoza con 38 grados. No se alcanzan los 40, pero bueno, 38 grados en Zaragoza y en Lérida y en Gerona ya son unos cuantos graditos. Sí, la mínima en Soria, en Salamanca, Palencia, Burgos y Ávila con 14 grados. Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. Hoy es un buen día para hacerle un regalo a tu coche repostando carburantes premium a un precio más bajo. Ven a las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor y encuentra la mejor calidad a menor precio. Más información y estaciones adheridas en Repsol.es.
Luis Fernando Quintero, buenos días. Muy buenos días, Rosana. Abre la bolsa hasta ahora y ¿cómo lo está haciendo? Abre la bolsa y lo hace plano, aunque sí es verdad que afianza unas décimas en positivo para conseguir mantenerse en ese nivel de los 9.770 puntos, según las pantallas de Infobolsa, 9.778 puntos en este primer compás de cotización, donde seguimos muy pendientes de la presentación de resultados. Ya conocemos los resultados de CaixaBank, ganó 1.298 millones hasta junio, un 54% más. También ha dado muy buenos resultados BBVA, que ganó 2.649 millones hasta junio, un 15% más. Las dos entidades están cotizando en verde en este momento en el 35. Banco Sabadell ha obtenido un beneficio de 120 millones. Es una reducción importante respecto al mismo periodo del año anterior porque ha tenido que asumir las provisiones por reducción de los activos inmobiliarios problemáticos que ha tenido que acometer en este momento. Y bueno, pues en este caso Sabadell cotiza en negativo. En cualquiera de los casos, decíamos esta mañana, lo decíamos ayer, la temporada de resultados está siendo muy positiva, los beneficios. Empresas, Yo creo que se está viendo también un poco que hemos atravesado unos años en los que todas las grandes empresas han tenido que apretarse mucho el cinturón, sobre todo los bancos han tenido que ajustarse a la nueva normativa, hacer muchas provisiones, mantener muy bien embridado la estructura de costes, y ahora se están viendo esos resultados. Uno de los ejemplos más importantes, ya no dentro del mundo de la banca y las finanzas, sino de los propios comercios, es el primer comercio de España, el Corte Inglés, que presentaba unos resultados muy buenos, y que el nuevo equipo directivo, el presidente Jesús Nuño de la Rosa, y Víctor del Pozo como consejero delegado, ponían rumbo en la compañía hacia una nueva etapa dorada, decían fuentes de la entidad tras la presentación de resultados. La verdad que han apoyado ese crecimiento en una estrategia online muy potente que ha convertido al Corte Inglés en la tercera distribuidora online, detrás de dos nativas online gigantes como son Amazon y Alibaba. Y la verdad que aparte de otras estrategias como la fusión de Hipercor con los grandes almacenes del Corte Inglés, son esas estrategias que están consiguiendo que el Corte Inglés vaya tan bien como va hasta ahora. El Corte Inglés, también Telefónica, Repsol fue espectacular el resultado que ofreció ayer. Es de ayer. las escasísimas instituciones ya que permanecen totalmente, impecables e intachables en nuestro país, ¿no? Sí, ¿no? Que decíamos, ¿no? La monarquía, el rey en este caso. La Guardia Civil y el Corte Inglés. La Guardia Civil y el Corte Inglés, claro que sí. Y para los que venimos de provincias, yo lo tengo que decir, que cada vez que se hacía, desde que era pequeño, una visita a Madrid, aparte de ir a los museos, era visita obligada al Corte Inglés, o sea que... ¿qué más se puede decir? Hoy ya en todas ya los hay en otros sitios, sí. En todas las capitales de provincia, salvo en una, y no quiero mirar a nadie, creo que hay Corte Inglés, ¿no? Por lo menos en dos. Hay un Corte Inglés pequeñito, pero hay. Sí, tiene una presencia el Corte Inglés ahí en la zona de Alcampo. No lo sabía. En una zona de la salida de Logroño. Es muy chiquitín. En Lugo, Lugo no hay. Lo siento, pero no tenemos Corte Inglés. Es un mensaje que lanzo a la nueva dirección. Seguro que tomarán muy buena nota, ya verás. Bueno, y esta noche va a ser espectacular, ¿no, Cristina Vega? Porque es este fenómeno, ¿no?, que se produce de vez en cuando. Es una cita y no hay que perderse. Que nadie se puede perder. Esta noche tiene lugar el eclipse lunar más largo de todo el siglo. Durará 103 minutos. La luna de sangre tiene este nombre porque el satélite se teñirá de un color rojo intenso. Comenzará a las 9:30 y alcanzará su máximo a las 10:20. Los astrónomos recomiendan verlo desde un lugar sin obstáculos, sin árboles, sin edificios, porque el fenómeno se va a desarrollar a muy baja altura. El eclipse también va a coincidir con el momento en el que Marte va a estar muy cerca de la Tierra, por lo que podremos observar el eclipse y a nuestro planeta vecino. Bueno, y a lo mejor hasta incluso el lago que han descubierto. Si uno se fija bien, a lo mejor hasta lo ve. Bueno, eso es para verlo desde la playa. Ya te digo, sí, con muchos puntos de España donde las fotografías y los avistamientos en este caso serán espectaculares. Muchas gracias, Cristina. Bueno, el adelanto electoral que yo hablaba anteriormente, esa declaración que hacía ayer Pedro Sánchez, no habrá elecciones hasta 2020. Hoy en la prensa, ¿cómo
se aborda, si es que ha dado tiempo a que se recoja, porque la rueda de prensa fue muy tarde, ¿no? Eso te iba a comentar, realmente la prensa no le da demasiada importancia, no tanto porque el asunto no la tenga, sino porque, insisto, la rueda de prensa fue bastante tarde. De hecho, llegaron tarde a la cena que tenían preparada, en este caso con el rey, con Felipe VI. Pedro Sánchez ayer insistía en que su objetivo es agotar la legislatura. Cabe recordar que mintió entonces cuando anunció la moción de censura. Cabe recordarlo. Esto es lo que él dice. La realidad es muy diferente. Vamos a ver qué pasa hoy con el techo de gasto. Parece que Podemos se va a abstener. No está claro qué va a hacer el PDeCAT. Contaba el otro día Miriam Muro en Libertad Digital que el PDeCAT está dividido entre 4 diputados afines a Pascal, 4 afines a Puigdemont, y el pacto que llegaron es que iban a votar a favor en el nombramiento de Rosa María Mateo, pero probablemente votarían en contra en el techo de gasto. ¿Qué dijo ayer Pedro Sánchez? Que su intención es presentar los presupuestos generales del Estado en otoño, sea con esta senda de déficit o con la anterior. Es decir, que aunque hoy el techo de gasto lo tumbe el Congreso y en caso de pasar lo tumbe el Senado, algo que ya ha anunciado el Partido Popular, él en otoño presentará presupuestos. Bueno, ¿qué creéis vosotros que va a pasar? Elecciones se dan por hecho en Andalucía, ¿no? En octubre, serán en octubre, pero ¿habrá elecciones generales? ¿Coincidirán? Han dicho por pasiva que no, pero... Bueno, primero, si se retrasó la cena no fue por la rueda de prensa, no vayamos a entender que fue por ello, sino porque Macron llegó tarde. Es decir, cuando llegan los presidentes de gobierno tienen una cierta alergia a las ruedas de prensa, ¿no? Bueno, bromas aparte, vamos a ver, las elecciones son como... en otro tiempo las devaluaciones de la moneda no se anuncian, se comunican cuando ya se han tomado la decisión. Por tanto, las palabras del presidente no va más allá de decir que su objetivo, si le dejan, es llegar a cumplir la legislatura. Pero todos sabemos que el presidente del gobierno vive al día hasta el día que tenga que convocar elecciones, que sea el momento que le favorezca más. Y por tanto hay que esperarse en cualquier momento y siempre que las circunstancias le favorezcan. Es más, incluso todo el mundo sabe que va a haber elecciones posiblemente el último domingo de octubre en Andalucía, y la presidenta de la Junta sigue diciendo que ella, salvo que no tenga más remedio, que su vocación es cumplir la legislatura, cuando todos sabemos, como hizo la anterior vez y volverá a hacerlo ahora, va a anticipar esas elecciones. Por tanto, no hay que darle mayor importancia a eso. La cuestión es... para que llegue ese día que entienda el propio presidente del gobierno que le favorezca, ¿qué concesiones puede hacer a los socios? Es evidente, a mí me preocupa mucho que aunque diga el presidente que su planteamiento es muy claro, que en la agenda de las negociaciones o de la comisión bilateral con el gobierno de Cataluña se incluyan temas como es el de los presos y la consulta independentista. A mí me parece que ya con incluirlo en la agenda ya estamos creando el contexto para que se tomen decisiones en la línea justo equivocada, y me parece un gran error. Y a esa situación que te dibujas con sus socios catalanes rupturistas, súmale también la cesión que acaba de hacer con los socios vascos. Nacionalistas. Porque en el tema de la Comisión de los Abusos Policiales, a ver, para que nos expliquen bien, nos entiendan bien los oyentes, es un asunto gravísimo, es complicado. A ver, se crea una ley, la ley vasca, para revisar actuaciones policiales. El gobierno anterior la recurre ante el Tribunal Constitucional, primero porque entiende que es una norma que no puede tener carácter autonómico exclusivamente, y segundo porque es una maniobra del nacionalismo para hacer revisionismo de la lucha antiterrorista y reescribir la historia contra ETA, y presenta un recurso anticonstitucional. Bueno, pues ahora el gobierno de Sánchez ha retirado ese recurso anticonstitucional, con lo cual lo que viene es a avalar una ley que una de las primeras medidas que ha adoptado es la creación de una comisión de expertos que va a dictaminar cuándo ha habido un abuso policial y cuándo no. O sea, una comisión fijada por el PNV y por sus socios de gobierno, o probablemente con el resto de los nacionalistas, o sea, los proetarras de Bildu, van a crear una comisión y van a decir: ¿tú qué has sido, Erchancha? A ti, no sé qué, fulanito de Etarra te acusó de que le pegaste una bofetada. Pon lista negra. Y entonces, en base a eso, van a decir, como ya alguno de los expertos dice, que hay hasta 5.000 casos de malos tratos denunciados y que el gobierno no depuró responsabilidades. Pues hombre, esa cesión al PNV para reescribir la historia de 900 muertos en España
es demoledora también. No quiero dejar pasar la ocasión para que, si sabes algo, nos lo expliques, porque ayer también otro de los anuncios que hizo en esa rueda de prensa fue la preparación, junto con Francia, de un mega acto el próximo 1 de octubre de entrega de todos los archivos de las investigaciones que se han realizado en Francia en la lucha contra el terrorismo. Ahora anunciar y poner fecha a algo que estaba hablado. Bueno, pero esto en la práctica servirá para algo. A ver, en la práctica, el cinismo ayer del presidente hay que elevarlo a la enésima potencia cuando dice, y este material nos va a permitir resolver. Hombre, no. A ver, ¿cómo puedes asegurar eso? Si hubiera habido un material que lo tuvieran las autoridades judiciales francesas y que la Guardia Civil o que la Audiencia Nacional o la Policía Nacional tuvieran indicios de que hay un arma ahí que nos puede ayudar a resolver, se hubiera reclamado y se hubiera traído. También ha creado un fiscal especial para esta cuestión. Pero bueno, pero eso fue un guiño que salió de la primera reunión que tuvo el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, con las asociaciones de víctimas que le habían puesto encima de la mesa. En ese caso fue Daniel Portero, los 370 asesinatos que quedaban sin resolver. Bueno, pues oye, vamos a que un fiscal coja esto y trille. Y las primeras declaraciones que ha hecho el fiscal de la Audiencia Nacional, que ya estaba haciéndolo, y dice, qué difícil va a ser esto, ¿no? Yo creo que son mensajes con poco calado, que en el tema antiterrorista lo que hay que ver es cuando este gobierno adopte las decisiones y los compromisos que tiene con el PNV para empezar a acercar y escarcelar, porque lo del PNV te está pidiendo es que escarceles a etarras, porque lo del acercamiento va a ser más discutible, pero las escarcelaciones no. Ahí tendremos el pulso de hasta dónde han llegado los acuerdos entre Pedro Sánchez y los nacionalistas vascos. Pepe, ¿hasta cuándo llegará Pedro Sánchez? ¿Elecciones, adelanto, sí? Yo creo que el problema no es Pedro Sánchez, el problema es que el modelo político español ha cambiado, y ha cambiado de forma permanente, estructural y crónica. Es decir, estábamos muy indignados y muy irritados con el bipartidismo, nos parecía horrible el bipartidismo, muy bien, hemos conseguido acabar con el bipartidismo, que era muy malo. Ahora tenemos un modelo de 4 partidos nacionales con resultados más o menos equiparables, unos más arriba, otros más abajo, más 40 enanitos que juegan a la bisagra mancomunada y a la limón. Eso nos lleva a una realidad crónica permanente, no es un problema de Pedro Sánchez, insisto, a la italiana. Los gobiernos italianos durante medio siglo han durado 8 meses. El promedio era ese, 8 meses. Y a los 8 meses fuera, elecciones, 8 meses fuera, 8 meses. ¿Se podía aprobar algo serio en la Cámara? No, porque jamás había mayorías para aprobar algo que no fuesen chorradas retóricas. Estamos en ese modelo, lo hemos querido, lo ha querido el pueblo soberano, al acabar con el bipartidismo. Por tanto, Pedro Sánchez va a durar un cuarto de hora, pero es que el PP también va a durar un cuarto de hora. Casado, si algún día llega a ser presidente del gobierno, también va a durar 8 meses. Yo creo que todavía no hay conciencia de que el modelo español es ese ya y de forma permanente. A menos que se aprobase una modificación, como la que ha propuesto Pablo Casado, por cierto, imitando el modelo griego, en el que hay un plus de diputados, y hay quien dice que es inconstitucional. Bueno, eso se podría ver, o se puede reformar la Constitución, no es imposible. Pero o se introduce una distorsión en esa proporcionalidad pura que ha querido el electorado, o España es ingobernable. O sí se puede gobernar, pero bueno, si ni siquiera puedes nombrar una cosa tan inane en el fondo como es la tontería de Televisión Española, que no es nada. Es decir, si para poner a una señora en Televisión Española hay que hacer 500 votaciones en el Congreso, eso significa que no puede haber gobiernos estables en España. Hoy ya 8º pleno es el que se va a celebrar, así que vamos a hacer una pausa y enseguida vamos a hablar además con Miriam Muro, que está ya en el Congreso de los Diputados, y también con Ignacio Cosido. Son las 9:21 de la mañana, 8:21 en las Islas Canarias. Vamos a saludar a esta hora de la mañana a don Ignacio Cosido, nuevo portavoz del Partido Popular en el Senado. Don Ignacio, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, enhorabuena, en principio, primero por el nombramiento y luego también por la victoria de Pablo Casado en las primarias por la parte que le toca. O en orden inverso, primero la victoria y después el nombramiento. Sí, eso es más correcto, efectivamente. Bueno, a muchos sorprendió verle a usted en esa imagen, en esa entrega de los avales en la calle Génova 13 cuando comenzó este proceso. ¿Usted siempre lo tuvo claro que iba a apoyar a Pablo Casado cuando empezó el proceso de primarias? Bueno, yo tenía 2 cosas muy claras. La primera es que necesitábamos un proyecto de renovación del partido, que teníamos que hacer un cambio, que teníamos que revitalizarlo, porque bueno, todas las últimas consultas y las encuestas nos daban que habíamos perdido conexión con nuestro electorado y que había que hacer algo para poderlo reconvertir, ¿no? Y en segundo lugar, creía también que teníamos que apostar por un proyecto que fuera capaz de integrar, que fuera capaz, después de un proceso de primarias, que era un proceso muy novedoso, muy complejo,
que fuéramos capaces de tener un partido unido, ¿no? Y me parecía que Pablo Casado representaba como nadie ese espíritu de renovación y al mismo tiempo una persona que no tenía ningún enemigo dentro del Partido Popular era la mejor garantía para mantenerlo unido, ¿no? Bueno, esto que acaba de decir Que usted... además es de Palencia y es amigo, pues entonces tenía pocas dudas. Sí, esto que acaba de decir usted, que Pablo Casado no tenía ningún enemigo dentro del Partido Popular, habrá alguno que se lo discuta, porque visto lo visto no parece así, pero bueno, en cualquier caso, Pablo Casado renueva la Cámara Alta, dice además, hoy cuenta el diario El Español, que en una conversación privada que ha mantenido con Javier Arenas, Pablo Casado, cuando le comunicó que no contaba con él tampoco como número 2 en el Senado, ni tampoco para la vicesecretaría territorial, le dijo que quería dar un nuevo impulso al Senado. Yo no sé si usted ha tenido ya ocasión de hablar con su antecesor, con don José Manuel Barreiro, o con el propio Javier Arenas. Pues he hablado telefónicamente y espero poderlo hacer hoy en persona, ¿no? El Senado en esta legislatura ya ha jugado un papel importante. Hay que pensar en la aplicación del artículo 155 o hay que pensar en algunas iniciativas que hemos tomado tratando de corregir pues decisiones, en mi opinión, muy erróneas que se habían tomado en el Congreso de los Diputados, ¿no? El tener una mayoría muy sólida del Partido Popular en el Senado, yo creo que en esta legislatura le va a dar una proyección importante. En un momento, además, tenemos un gobierno tan radical que está rompiendo tantos consensos básicos en la sociedad española, que está jugando a enfrentar. Creo que el Senado es una institución que con esa mayoría del Partido Popular puede jugar un papel muy determinante pues para hacer esa oposición eficaz que nos están pidiendo los españoles. Sí, permítame que vuelva de nuevo a la conversación telefónica con su antecesor y también con el señor Arenas. Yo no sé si ha habido ahí fricción, si hay de alguna manera el roce que se traslada en los medios de comunicación, porque hoy en esa decisión que toma Pablo Casado muchos la interpretan como el final de una etapa, el final de Arena, del arenismo, si se puede llamar así, en la política del Partido Popular, ¿no? Bueno, hay que saber conjugar dos verbos que no siempre son fáciles de combinar, ¿no? Por un lado, la necesidad de renovación, que creo que es muy clara y que en el Congreso generó esa ilusión con la que tantos, no solamente los militantes del Partido Popular, sino mucha gente que te para en la calle y se le ve que realmente han conseguido reilusionarse con el Partido Popular, pero también la integración, un proyecto de suma, en el que todos somos necesarios, en el que todos cabemos, pero cada uno ocupando pues la posición que puede ser más útil o que el presidente pues decide que tenemos que ocupar, ¿no? Por tanto, no se trata de si me permite la expresión, de echar a nadie. Lo que se trata es de sumar, de construir y sí, de poner en marcha un nuevo proyecto que era muy necesario en el momento actual, ¿no? Bueno, a usted le conocemos perfectamente como parlamentario en el Congreso de los Diputados. Hemos asistido a innumerables sesiones de control en donde usted tomaba la palabra y me estoy acordando de sus intervenciones en el caso Faisán, por ejemplo. Las recordamos todos y todos los oyentes de radio. Yo no sé si ese es el impulso que usted quiere darle ahora a esa nueva portavocía en el Senado, porque como me decía anteriormente, va a tener un papel fundamental y el primero de ellos se puede producir próximamente si es que finalmente, bueno, pues ese techo de gasto llega a la Cámara Alta y, como ustedes han anunciado, se rechaza, ¿no? Bueno, va a ser una primera muestra de la relevancia que el Senado puede tener, que va a tener. Yo creo que vamos a hacer del Senado una Cámara donde esa oposición firme, con lealtad también, con lealtad a España, por supuesto, en aquellos temas de Estado en los que sea necesario alcanzar acuerdos, pero desde luego poniendo al gobierno en evidencia en los disparates, en los errores o en las equivocaciones que vemos que está cometiendo pues de manera muy rápida y muy intensa en estos 2 primeros meses, ¿no? Por tanto, yo creo que el Senado, en la labor de oposición, sin duda va a tener voz propia y va a tener un protagonismo importante. ¿Qué le parece a usted la declaración que hizo la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo? Por otro lado, ya ayer corregida también por el presidente Pedro Sánchez, cuando habló de la posibilidad de evitar ese veto del Partido Popular, de la formación mayoritaria en el Senado, de saltarse a la Cámara Alta y de buscar, bueno, pues una estratagema. Hablábamos ayer y ayer ya lo publicaban algunos medios, ese Real Decreto Ley, volver otra vez al Congreso de los Diputados y darle prioridad sobre la aprobación de los presupuestos. ¿Qué le pareció a usted? Pues me parece profundamente antidemocrático. Tenemos unas reglas de juego, tenemos una Constitución, tenemos un sistema bicameral con un Congreso y un Senado. Es verdad que con mayorías alternativas, como ocurre en muchos otros países, pero creo que la esencia de la democracia pasa también por respetar al Parlamento y respetar una Cámara como el Senado,
que tiene una composición en la que está reflejada mejor que en ninguna otra la pluralidad de España, y por tanto me parece que saltarse o intentar saltarse ese marco constitucional es un grave riesgo para nuestra democracia, y desde luego haremos todo cuanto esté en nuestra mano por evitar que eso pueda ocurrir. ¿Qué opciones barajan en el caso de que esto se produzca? Bueno, ya presentamos un recurso al Tribunal Constitucional con el nombramiento del Consejo de Administración de Televisión Española, y desde luego cada vez que se produzca pues un menosprecio a esta Cámara, pues utilizaremos todos los recursos que nos da el Estado de Derecho, todos los recursos que nos da la Constitución, para defender no ya el interés del Partido Popular, para defender el interés del Senado como una Cámara de representación territorial que en este momento tiene que jugar un papel muy importante de freno a un gobierno radical que sin duda está rompiendo todos los consensos de nuestra transición, ¿no? Sí, bueno, no quería desaprovechar la ocasión, don Ignacio, para preguntarle sobre dos cuestiones que están de plena actualidad hoy en la portada de todos los diarios. Usted ha sido director general de la Policía. La primera de ellas, me gustaría preguntarle sobre lo que está sucediendo en el sur de España, en concreto las imágenes que veíamos ayer, 600 inmigrantes saltando en Ceuta, y por otro lado esos 50.000 que hoy publica el diario El Mundo, Fernando Lázaro, que están a la espera de poder entrar en nuestro país, con ese aviso de la retirada de las concertinas tan polémico que hacía en el primerísimo instante, después de ser nombrado ministro del Interior el señor Marlaska, y las declaraciones que hacía ayer el mismo ministro diciendo que en España no están los servicios colapsados, cuando tenemos el CIE de Ceuta al doble de su capacidad. Han tenido que instalar alrededor del propio CIE tiendas de campaña para poder atender a los inmigrantes, ya son 1.200. Esa es la primera cuestión que le quería trasladar. ¿Cómo está usted asistiendo a todo este goteo de miles y miles de inmigrantes que están llegando a nuestras costas? Pues mire, yo he tenido la oportunidad de estar varias veces en la frontera de Melilla, en la frontera de Ceuta, en las playas de la costa, ¿no?, del sur de España. Y lo primero es expresar una vez más nuestro reconocimiento y nuestra admiración por tantos guardias civiles, por tantos policías que están defendiendo la seguridad de nuestras fronteras, y lo están haciendo además con una humanidad y con una profesionalidad que creo que siempre tenemos que destacar y siempre tenemos que agradecer, ¿no? Y le digo, a mí me preocupa mucho, sin duda, la seguridad de los inmigrantes irregulares que puedan llegar a nuestro país, pero todavía más, si cabe, me preocupa la seguridad de los guardias civiles y de los policías nacionales que tienen la misión de controlar esas fronteras para el bien de la seguridad de todos los españoles, ¿no? Por tanto, cualquier medida que se adopte que vaya en detrimento de la seguridad de esos servidores públicos, me parece que vamos en la dirección equivocada. Es una cuestión de enorme complejidad. He de reconocer que España había sido un caso de éxito claro en los últimos años en la gestión de los flujos migratorios, frente a lo que veíamos en las costas de Grecia, en las costas de Italia. España teníamos unas cifras realmente pues muy menores de inmigración irregular. Yo creo que no es casual que la llegada de un nuevo gobierno, planteamientos como esas puertas abiertas, ¿no?, parece, para todos los inmigrantes, esos mensajes de que se van a acabar con los mecanismos de devolución que tenemos, esos mensajes de que vamos a quitar pues determinados elementos de nuestras fronteras de protección, pues creo que no es casual que este repunte de flujo migratorio hayamos pasado en muy poco tiempo de ser el país de la Unión Europea que recibía menos inmigración irregular a ser hoy el país que más inmigración irregular está recibiendo. Bueno, y por otro lado, la segunda cuestión que le quería plantear, todas las noticias, el goteo de noticias que estamos asistiendo también en las últimas semanas vinculadas con, bueno, pues con el comisario Villarejo, también las escuchas a Corina. Ayer decía el presidente del gobierno que no hay ninguna duda de que de que el gobierno no va a aceptar ningún chantaje al Estado, ninguno, esto decía Sánchez, pero por otro lado Villarejo decía que se reunía con Corina por encargo del Estado. Usted, ante estas publicaciones de informaciones en los medios, ¿qué tiene que decir? Pues mire, únicamente dos cosas. Primero, pedir confianza en nuestro Estado de Derecho. Tenemos un Estado de Derecho que funciona. Cuando alguien comete algún tipo de irregularidad o comete un delito, responde ante la justicia, y eso es exactamente lo que está ocurriendo. Y en segundo lugar, tenemos un magnífico rey. Creo que el discurso que él dio en relación con el proceso secesionista en Cataluña es un discurso histórico que puso a prueba realmente pues la importancia, ¿no?, la trascendencia que tiene la monarquía en un país como España, una vez más.
Por tanto, lo único que puedo decir es que por el Partido Popular, desde luego por el Grupo Popular en el Senado, el rey va a contar con no solamente nuestra lealtad, sino el máximo apoyo en defensa de él y de la institución. Sí, usted, si no me equivoco, en su día, de alguna manera presumió de ser una de las pocas personas que no se ha reunido con Villarejo en privado, junto con Federico Jiménez Los Santos, que siempre lo explica aquí en el programa, pero Fernando Lázaro le quería hacer una pregunta. Buenos días, don Ignacio. Enhorabuena por el nombramiento. Muchas gracias. Le quería poner sobre la mesa un asunto que hemos estado comentando aquí en la tertulia, y es la cesión del gobierno de Pedro Sánchez con el asunto de la ley de abusos policiales en el País Vasco, y la puerta que deja abierta a los nacionalistas y a la izquierda abertzale a reinterpretar la historia. Yo no sé si ante la retirada del recurso de inconstitucionalidad por parte del Gobierno, el Grupo Parlamentario Popular desde el Senado tendría una movilidad para poder hacer algún tipo de iniciativa, tiene alguna herramienta para poder frenar eso, que le deje en manos de lo que sería una comisión de civiles decir si ha habido o no ha habido torturas, que sabemos todos que era la norma generalizada de ETA, ordenada por ETA, cada vez que eran detenidos sus comandos. Y también sobre más o menos relacionado con esto, si se produjeran los acercamientos de presos de ETA y se entrara en una dinámica de excarcelaciones y las víctimas del terrorismo hicieran llamamientos a la sociedad civil a la calle, desde su grupo, desde su partido, ¿serían solidarios con este llamamiento? Pues mire, uno de los grandes éxitos históricos de la democracia española es la derrota de ETA. Creo que esa ha sido una derrota del conjunto de la sociedad, con nuestra Policía Nacional, nuestra Guardia Civil en la vanguardia, con los jueces, con los fiscales, pero también con toda la determinación de una sociedad que decidió que no iba a ceder jamás al chantaje de los terroristas y que los iba a derrotar, y los ha derrotado, ¿no? Lo que tenemos ahora es una batalla muy importante, que es una batalla por la memoria, una batalla por la verdad, para que nadie intente convertir esa derrota de los terroristas en una victoria, ¿no? Y en esa batalla por la verdad, es esencial que no establezcamos ningún tipo de equidistancia entre quienes asesinaban y quienes defendían nuestras libertades y defendían nuestras vidas, ¿no? Por tanto, esa ley me parece absolutamente inaceptable, y puedo garantizar que en el Senado utilizaremos todos los recursos parlamentarios y constitucionales que tengamos para evitar que esa ley pueda entrar en vigor, porque, insisto, supone una equiparación que no es aceptable moralmente y supone, en mi opinión, una ofensa a tantos cientos de policías, de guardias civiles que dieron su vida precisamente por defender la democracia en la lucha contra el terrorismo, ¿no? Y respecto a las víctimas, es una de las señas de identidad del Partido Popular. Estaremos siempre con ellas. Nos opondremos a cualquier tipo de acercamiento que no se base en unos principios de un arrepentimiento sincero y una colaboración efectiva con la justicia individualizadamente. Es decir, es todo lo que no pase por ese arrepentimiento y por esa colaboración con la justicia contada con el más rotundo rechazo del Grupo Popular. Bueno, pues nos alegramos mucho de haber podido hablar con usted en un día como hoy, después de haber ganado las elecciones, las primarias, Casado y su nombramiento, don Ignacio. Le dejamos porque creo que hoy se reúne el grupo, ¿verdad? Hoy también tienen un día intenso. Hoy tenemos un día intenso, pero ha sido un placer que mi primera entrevista como portavoz haya sido para el radio. Bueno, muchas gracias, don Ignacio Cosido, nuevo portavoz del Partido Popular en el Senado. Gracias, buenos días. Un abrazo, gracias. Bueno, pues se le ve contento, ¿no? El tono, sí, no es para menos, ¿no? Satisfecho y bueno, es que tiene una trayectoria también importante, Cosido, a sus espaldas. Una persona muy discreta siempre. Sí, fue jefe de gabinete. Yo le conocí en aquel momento jefe de gabinete del director general de la Guardia Civil, cuando al frente estaba Santiago López Valdivielso. Sí. Y ya cuando empiezas con el trato periodístico, lógicamente, se le veía un hombre solvente, muy serio, muy de Estado, muy institucional, con mucho amor a las fuerzas y cuerpos, y eso no dejó de ser siempre un elemento positivo en su gestión, que luego a la postre le llevó a la Dirección General de la Policía. Yo creo que en su momento incluso se llegó a posicionar, o su nombre estaba en las quinilas para ver si llegaba a ser incluso ministro de Interior. Bueno, pues ahora yo creo que es uno de los que primero se posicionó públicamente a favor de Pablo Casado cuando salió, además de los primeros veteranos
Es decir, es de los ojalá que se reediten en el Senado esas famosas intervenciones suyas sobre el caso Faisán, que sin lugar a dudas fueron las más brillantes. Yo creo que la mejor vertiente de Ignacio Cosidó fue la de parlamentario, realmente. Yo, en cambio, en la etapa como ministro, en el ministerio, como director general de la policía, yo tengo algunas dudas al respecto, porque soy bastante disconforme con la gestión que Jorge Fernández Díaz hizo en el ministerio, que no depuró ni tomó medidas en el mismo. Sí, de ahí y viene a mí me ha guerra de los sorprendido su comisarios. incorporación precisamente a la dirección del partido Jorge Fernández Díaz. Ahí un director general puede hacer lo que puede, dependiendo del ministerio el ministro que tenga, eso es fundamental, y también a su vez a ser un ministerio de Estado de lo que haga el presidente del gobierno. El episodio de Bolinaga fue uno de los peores episodios que se pueden recordar, y sobre todo la argumentación que en aquel momento dio el ministro diciendo que si no lo hacía prevaricaba, con lo cual era absolutamente un fraude en toda regla lo que estaba anunciando, realmente, porque no había prevaricación, era una decisión política, y que él intentó darle un aire de decisión puramente administrativa, lo cual no es verdad. Por tanto, la mejor versión que yo conozco de Ignacio Cosidó fue como parlamentario, y yo creo que lo hará bien al frente del Senado, porque tiene tablas y es resuelto, y lo ha demostrado ahora mismo en la entrevista que acaba de hacer en el micrófono. Pero sí tengo mis dudas, que como director general de la policía yo desde luego tenía unas expectativas superiores a las que luego se tradujo, pero yo insisto, ahí depende mucho del ministro que tengas, y también a su vez, a ser un ministerio de Estado, pues también del presidente del gobierno. Bueno, si os parece, vamos a ir al Congreso de los Diputados, porque hay novedades en torno a la votación que se va a producir sobre el techo de gasto y el pleno que comienza a las 11:30. Allí está Miriam Muro. ¿Qué tal, Miriam? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a todos. ¿Qué nos puedes avanzar? ¿Qué nos avanzas? Rosana, última hora, en Twitter, Carles Campuzano, portavoz del PDeCAT, ha anunciado que hoy se van a abstener en esa votación de los objetivos del déficit. Dicen que era negociar algo necesario y que el gobierno no lo ha hecho. Así que los del PDeCAT se van a abstener, al igual que sus compañeros separatistas de Esquerra, que también lo van a hacer. Por cierto, Podemos se abstiene también, lo llevamos anunciando desde hace unos días en Es Radio. Los de Pablo Iglesias finalmente no apoyarán al que supuestamente era su socio. Con esto, el techo de gasto de Pedro Sánchez hoy va a fracasar en el Congreso de los Diputados. No así Rosa María Mateo, que si todo va bien, como dicen desde los grupos, porque ya sabemos que en los últimos días las votaciones han sido convulsas, bueno, pues será la próxima administradora única de Radio Televisión Española. A partir de las 10:30 empieza el pleno con esa votación de Radio Televisión Española, 11:30, ahora hay una mesa de portavoces, 11:30 el pleno de Radio Televisión Española, e inmediatamente después el del techo de gasto. Primera votación, le va a ir bien, por decirlo de alguna manera, a Pedro Sánchez después de estas semanas difíciles. Segunda votación, no le va a ir tan bien, Rosana. Bueno, pues muchas gracias, Miriam. Con la última hora desde el Congreso, a partir de las 11:30 comienza ese pleno, será una de cal, otra de arena, se saldrá adelante la renovación del Consejo, pero... eso se espera. Sí, se espera, claro, porque también es verdad después de las votaciones que hemos observado y que las equivocaciones de votos y este tipo de cosas, cualquier sorpresa es posible. Lo que sí parece evidente es que no va a ser necesario el veto del Senado, que va a llegar derrotado el Congreso de Diputados. Déjame que recuerde algo a propósito de lo que nos comentaba Cosidó antes. Y me estaba repasando ahora el recurso de constitucionalidad. Por supuesto, 50 senadores, también 50 diputados, el defensor del pueblo, el presidente del gobierno, pueden instar un recurso de inconstitucionalidad. Es decir, no nos lo ha dicho expresamente Cosidó, y si no nos lo ha dicho seguramente porque el Partido Popular no piensa hacerlo, pero el Partido Popular en el Senado y también en el Congreso, si quisiera, podría plantear un recurso de inconstitucionalidad contra esa ley vasca. Estaba mirando yo los plazos, son 3 meses a partir de la aprobación en el diario oficial de la Comunidad Vasca de esa norma. Tendría 3 meses el Partido Popular, si quisiera, insisto, para presentar un recurso de inconstitucionalidad. Es decir, no tiene ningún impedimento para hacerlo. Por eso, en ese plazo, el que lo presentó fue el gobierno. Claro. Si ya lo presentaba el gobierno saliente, no lo iba a presentar el Partido Popular en el Senado, no hacía falta. Era el mismo partido. Si el problema es que ahora... Esa ley no está aprobada. ¿Cómo? ¿Está aprobada? Estaba pendiente, claro. Sí, ese es el problema. Claro, ya se ha puesto en marcha la comisión. Es decir, recuerda que el recurso previo anticonstitucional no existe. Es a posteriori, por tanto, esa ley está aprobada, la presentó el gobierno y por tanto el plazo ya ha pasado. Ese es el problema, que el gobierno presenta un recurso y luego lo retira, con lo cual esa iniciativa parlamentaria que efectivamente pueden tomar 50 diputados, 50 senadores. El gobierno dispone de 9 meses. 9 meses y 3 el Congreso y el Senado.
Ya no puede. Además, Ya el no, cambio de sería demasiado gobierno tarde. y la negociación que tiene hecha Pedro Sánchez con Urkullu. Sí, que era retirar y otros más. En el paquete Sí, creo que había unos cuantos recursos Sí, de sí, inconstitucionalidad y entre ellos el más grave, uno de Alguna los más cosita de la graves. seguridad social también. Alguna por ahí cosita más por pendiente. ahí, sí. Sí, sobre todo, y es que además, abundando un poco, a mí me parece de una enorme gravedad, porque si vamos a constituir las llamadas comisiones de la verdad, en el que un grupo de afectos a determinadas ideas revisan todo y dan una idea de lo que ha ocurrido, esto se empantana todo. Entronca un poco con otro de los proyectos letales, que es el de la llamada memoria histórica. Pues todo el mundo sabe que o es memoria o es historia, las dos cosas a la vez no puede pero al ser. final la comisión de la verdad te la crean los historiadores. Pero déjame un segundo solo. Normalmente la crean los políticos. Las comisiones de la verdad la crean los políticos. La comisión de la verdad histórica te la crea la historiografía canónica, que eso además también va cambiando. Pero tú sabes que las llamadas comisiones de la verdad es un instrumento político en términos de revisionismo metafóricos. Claro. Y lo primero que te van a hacer estos nacionalistas es primero intentar demostrar que el Estado de Derecho no ha funcionado cuando tenía que purgar lo que eran los abusos del propio Estado. Y no. Vamos a ver. ¿Que se purgó menos de lo que se tenía que haber purgado? Sin duda alguna. Pero hombre, hay que poner en valor las instituciones que hicieron frente a la guerra sucia que hubo por parte del Estado y que ahora el PNV y el gobierno vasco quieren revisar. No, hombre, no. Es que aquí metimos en la cárcel al jefe de la Guardia Civil, el antiterrorista, por su complicidad con lo legal. Es que aquí metimos y depuramos responsabilidades porque se estaban llevando los fondos reservados del Ministerio Interior. Aquello todo era guerra sucia. Es verdad que eso lo hacíamos entre cuatro. Y entre cuatro, porque los periodistas ahora se ponen mucho los carnés de libertarios y tal, pero cuando el Estado mataba, porque el Estado mataba, lo que lo denunciábamos éramos 4 periodistas y 3 medios de comunicación, y los demás aplaudían o lo avalaban con su silencio. Pues todo eso, el Estado de Derecho, con gente muy valiente en la Audiencia Nacional y en Fiscalía de la Audiencia Nacional, lo sacaron adelante y luego el Supremo lo avaló. Entonces no vale ahora que el PNV haga ese revisionismo porque Pedro Sánchez necesita sus votos. No vale, todo Pero no vale. No nos engañemos, Fernando, es que no es el objetivo. El objetivo fundamental es equiparar verdugos y víctimas. Claro, hombre. Esa claro. es la historia. El PNV, sí, es claro. decir, que hay víctimas en los dos lados, por tanto, equiparar, etcétera, etcétera. Igualar verdugos y víctimas. Es lo que se trata, y que ese relato prospere históricamente. Eso es lo que se busca. Rubén Fernández, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, en tu audio WhatsApp hoy, en el contestador de los oyentes, ¿qué tal? Pues las llamadas, pedías valoraciones del equipo, ¿no? De Casado. Pues como la canción de ABBA, el ganador se lo lleva todo. Así que a nuestros escuchantes les ha gustado saber que Casado ha conformado su ejecutiva con mayoría de paulistas. Muchos respiran aliviados al ver que no han tenido que cantar Mamma Mía una y otra vez al ver a Soraya o a Arenas, así que satisfacción por ese lado. La indignación viene con otras cosas, con una cosa que se ha dicho aquí en la tertulia. ¿Ah, sí? ¿Os imagináis qué ha sido? Ay, pues no. Pues después de publicidad purgamos la pena. Bueno, Rubén, nos comentabas que la audiencia parte de la audiencia indignada con algún comentario que se ha hecho aquí en la tertulia y que por otro lado están contentos con el equipo de Casado, ¿no? Sí, satisfacción con el equipo de Casado, y solo diré una cosa, una pista más sobre ese comentario. Votantes del PP, universidad, edad. Lo escuchamos. Ha hecho muy bien Casado en prescindir de Soraya y su cuadrilla. A esta señora que tanto daño ha hecho a España, le pueden hacer sitio en el partido o partida de Sánchez. Seguro que estará más cómoda. Creo que el mandato de los afiliados del Partido Popular a Pablo Casado ha sido muy claro. Había que abrir puertas y ventanas, ventilar y limpiar el partido. En Málaga, que estaban a partir un piñón con la candidatura de Soraya Sáenz de Santamaría y sobre todo con el gobierno de Rajoy, y ya hoy todo lo que están publicando en las redes y demás es loas a Casado y vamos adelante. Por tanto, al final el que tiene el mando manda. La elección del nuevo plantel del PP demostrará su valía en la capacidad de coser no solo el PP, sino a toda la derecha española en este momento, porque ningún país va a aguantar mucho tiempo todos estos ataques simultáneos. Muchísimas gracias, señor García Domínguez, que los que votamos al PP somos viejos y analfabetos. Muchísimas gracias. Me parece que está usted en épocas de antes de Franco, ¿eh? Como militante del Partido Popular, yo todavía me cuesta creer que Pablo Casado sea presidente del Partido Popular. Creo que todo esto es un milagro, pero es obvio que Pablo Casado ha devuelto la ilusión a muchos afiliados y muchos ciudadanos. Acabo de enterarme que el señor Rajoy ya ha conseguido traslado de Santa Pola a Madrid. Creemos en las coincidencias,
porque yo tengo conocidos funcionarios que para conseguir el traslado de una plaza a otra se han pasado años y años esperando. Bueno, esta es Me otra... dejarás que replique por alusiones muy obvias. Sí, claro. Sí. No hay nada peyorativo. Yo tengo 57 años. Es decir, yo formo parte de esa cohorte generacional. No hay nada peyorativo en lo que yo estaba diciendo a propósito del grueso de los votantes del Partido Popular y también del Partido Socialista, y que, dicho, se parecen más entre sí que en relación al electorado, a la clientela de Podemos y de Ciudadanos. Mira, y los españoles mayores de 50 años, y me han saltado aquí como leones mis dos contorturas, yo tengo 50, tal, bueno, es verdad, yo tengo 57, déjame que lo aclare. De 50 en adelante, no me estoy diciendo a los que tienen 50 clavados, lo de 50 en adelante se nota un cambio si tú miras los datos estadísticos que del Ministerio de Educación, o miras las catas más interesantes del Centro de Investigaciones Sociológicas que te retratan el perfil, el retrato, el robot de los electores de los cuatro, de todos los partidos, pero básicamente de los cuatro mayoritarios. Te encuentras con una cuestión que es evidente que tiene que ver con las infraestructuras educativas que ha tenido este país hasta los años 80, cuando se crea el malhadado estado del bienestar. Yo, que soy barcelonés, aunque me reivindico lucense, en Barcelona, que es la segunda ciudad de España, que tiene prácticamente ya sola 2 millones de habitantes, cuando yo tenía que estudiar el bachillerato, había 5 institutos públicos, 5. O sea, que 5 para una población de 2 millones. Mi otra capital de referencia, Lugo, tenía 1, y sigue teniéndolo, me parece. Bueno, había 2, uno masculino y otro femenino. Barcelona tenía 5 o 6. En mi ciudad había 2 universidades, la llamada Universidad Central, que es en la que estudié yo, y la Autónoma. Hoy Barcelona, yo no sé cuántas universidades tiene, más de 20, y Madrid debe tener 500, que también creo que nos hemos ido de un extremo al otro. En cualquier caso, eso no tiene, insisto, nada de peyorativo. La gente mayor de 50 años en España no tuvo oportunidades para conseguir una formación universitaria que han tenido sus hijos, y lo cual debemos celebrar todos, no hay nada más que eso. Muy claro y además muy elegante, Pepe. No, perdona, y muy realista, por lo demás. No, que sí, que perfecto, que no hay nada más que añadir. Que vamos a hacer una pausa. Es Radio. Bien, nos encanta esta hora del día, a las 9:56 minutos, 8:56 en Canarias, volver al Corte Inglés. Naya, buenos días de nuevo. Buenos días. En esta ocasión, ¿qué nos recomiendas? Bueno, pues antes era moda para jóvenes, ¿sí?, para Pepe, y ahora pues para mujeres. Vamos a decir tú y yo. Vale, muy bien. También jóvenes, pero bueno. Están en las segundas rebajas del Corte Inglés al 50% en primeras marcas, hasta el 5 de agosto. Por ejemplo, marcas como Elena Miró, como Truco, como Southern Cotton, Amitié, Jerry Weber, muchísimas más. Bueno, pues ahí está, las rebajas, segundas rebajas en la planta de mujeres del Corte Inglés. En la última hora en la información, Juan Pablo Polvorinos, acabamos de hablar con Miriam Muro. Buenos días. Pendientes de esas dos votaciones Congreso, en el Congreso de los Diputados, la de Radio Televisión Española, contaba Miriam, que probablemente sí que salga adelante. Necesitan la mayoría absoluta, 176 diputados, pero habrá que estar atentos a ver si se le escapa alguno a este gobierno, porque claro, la precariedad en la que vive este ejecutivo de Pedro Sánchez, siempre sobre el alambre, hay que prestar atención a eso. La que no sale adelante, evidentemente, es la del techo de gasto. Los independentistas catalanes y senda de déficit de Esquerra y el PDeCAT han dicho que se van a abstener, de manera que es el primer gran escollo que va a tener que salvar este gobierno de Pedro Sánchez. Pero ya tenemos la primera reacción del Partido Popular en el Congreso de los Diputados. Hasta allí nos vamos. Enrique Ordiales, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. El nuevo secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, ha hablado en exclusiva con Es Radio sobre la decisión de los separatistas, junto con Podemos, de abstenerse en la votación de los objetivos de déficit. Pues es un ejemplo de que Pedro Sánchez es un chollo para los que quieren romper España, porque hemos visto que le hicieron presidente y ahora le hacen la vida imposible, y nos hacen la vida imposible a todos los españoles. Pedro Sánchez es el caballo de Troya del independentismo y de los separatistas. Bueno, pues es lo que dice el Partido Popular en el Congreso. Las cosas en el Parlamento catalán, Rosana, tampoco es que estén mucho mejor. Allí la inestabilidad, la verdad es que es bastante más evidente y lógica. Acaba de decir Carles Riera, el diputado de la CUP,
en una entrevista con Europa Press que ve inviable que su grupo parlamentario apoye los presupuestos autonómicos conjuntos por Cataluña y Esquerra. Dice que son unas cuentas neoliberales, de manera que aquí sí que se puede producir, si no hay aprobación de las cuentas en Cataluña, pues una prórroga o unas nuevas elecciones, como se viene rumoreando en los últimos tiempos. La delegada del Gobierno en Cataluña, Rosana, Teresa Cunillera, ha hablado también esta mañana sobre la operación Diálogo. Dice que hablar nunca es malo, hasta para decir que no, que yo creo que ya empiezan a deslizar de alguna manera en el gobierno, que evidentemente esto tiene pocos visos de llegar a buen puerto. La autodeterminación es el punto, el número 46 en ese orden de puntos que están en las negociaciones, que evidentemente pues no va a poder llegar a buen puerto, y evidentemente pues bueno, dice que no se puede decir que sí a que se discutan vías de participación democrática que sean alternativas a la Constitución española. El Consejo de Ministros se reúne esta mañana, Rosana, para dar luz verde a un anuncio ya hecho por el gobierno anteriormente. Lo que pasa es que ha hecho tantos que ya muchos los hemos perdido casi en el camino. Se va a dar luz verde al acceso universal al Sistema Nacional de Salud, lo que supone la derogación del decreto aprobado por la exministra de Sanidad, Ana Mato, el que eliminaba la asistencia sanitaria en consultas de atención primaria a los inmigrantes en situación irregular. Y una cosa más, es noticia también a esta hora de la mañana la detención de uno de los pederastas más buscados de Europa, acusado de abusos a menores, de 12 concretamente. Pues se trata de un británico acusado de delitos de abusos sexuales a menores en Reino Unido y que estaba en paradero desconocido hasta justo este momento, hasta esta mañana. Bueno, pues ahí está la información. Muchas gracias, Juan Pablo. Por supuesto, seguimos informados en los servicios informativos de Radio. Isabel González, ¿qué tal? Buenos días, en la Crónica Rosa. Puntualidad, ¿no te parece nada a Macron, ni a Pedro Sánchez, ni al rey esperando allí con su barba y su corbata, verdad? Esto es una maravilla. Bueno, tenemos... No, pero para nosotras, porque para ellos me puedo imaginar el papelón de lo que tuvo que ser ayer. Llega un momento de que hablas, ¿no? Con el monarca ahí al lado. Bueno, nosotros tenemos que hablar de materias más mundanas, como por ejemplo el chabelitismo. Sabes que somos grandes Hablábamos seguidores. de Chabelita hace unos instantes, aquí a micrófono cerrado, sí. Anda, que, pues... sí, que ha estrellado el coche, ¿no? En varias ocasiones, ¿no? No, debe ser muy buena conductora, me da la sensación, ¿no? Y además una de ellas le paró la Guardia Civil por problemas relacionados con la bebida, o sea que... Bueno, fatal. Pero bueno, ella de lo que vive, y además ya lo ha reconocido directamente, es de las revistas. Dice que no se ve haciendo otra cosa. Ayer habló en el programa Corazón de Televisión Española, volvió a darle cera a su madre porque ha dado con la piedra filosofal, ¿no? Cada vez que critica a su madre, sube el pan. Bueno, pues hablaremos de Chabelita, hablaremos de Richard Gere, que ya tenemos confirmación, está embarazada su mujer, Alejandra Silva, y va a ser Carlos Pérez Jimeno, que lo publica en Libertad Digital en Chic, el que nos informe sobre... ¿Cuántos años tiene Richard Gere? 68, va a cumplir ahora 69 en este otoño, sí, es un nuevo papuchi, tenemos a un nuevo papuchi en ciernes, sí, es lo que me está preguntando. Y luego fíjate qué historia... ¿Él tiene hijos? Tiene un hijo con su anterior esposa, y también Alejandra Silva tiene otro hijo, un hijo pequeñito además. Esta historia que leíamos en La Vanguardia, y es que resulta que la hija de Eugenia Martínez de Irujo y Fran Rivera, Tana Rivera, ha tenido que abandonar Ghana escoltada por la policía, porque hay un grupo que intentó retener en la embajada a los chavales o a las personas que estaban allí de voluntariado. Ya está en España, ya puede hablar de final feliz de la historia, pero ha debido pasarlo regular la familia, porque además esta chica, que sabemos que un poco la han mandado allí porque no ha aprobado la selectividad por segunda vez. Y para ver si entraba... Bueno, pues para sí, que podría ser la típica historia. Con otra realidad, ¿no? Pues me imagino que la realidad con la que se ha visto la cara ha sido tremenda. Y hablaremos de mucho más, de Julio Ruz, que yo creo que no le conocéis ninguno, pero es uno de los personajes favoritos de la Crónica Rosa, de Muñoz Escasi, que se confirma plenamente la relación con Carmen Matutes, la hija de Abel Matute, de Lazos de Sangre. Yo hablaba contigo esta mañana, ¿verdad?, de lo bien que está hecho el documental ayer sobre Preisler y Julio Iglesias. Muy blanco, muy poco crítico con determinados aspectos, pero yo creo que de vez en cuando merece la pena escuchar así cosas suavitas. Y hoy, Rosana, ya sabes que estamos intentando traer de vez en cuando a personas que son creadoras, creativas. Hoy traemos una abogada además de personajes muy importantes. Algunos de ellos
ahora mismo acaban de pactar con Hacienda para no ingresar en la cárcel, aunque vivan en Turín. Bueno, pues se llama Esther Pérez Cabezas y se ha metido a hacer bolsos. Por la noche cose bolsos y hace bolsos y los diseña y los está repartiendo además de una manera estupenda por internet y queremos que nos explique, bueno, pues cómo son el día de la abogada y la noche de la noche. ¿Y cuando duerme? Dice que duerme 3-4 horas al día, claro. Bueno, es alucinante. Yo la gente... Sí, suena, pero a nosotros no nos junte tanto. No. Yo la gente que tiene esa capacidad de dormir 3 o 4 horas tiene al 3 día, hijos, que no se le note. Sí, que no se le note, bueno, que si encima no se le nota, lo vamos a ver ahora y tenga venga. éxito, es alucinante. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes. Gracias, Isabel. Hasta las 12 del mediodía se quedan con Isabel y con el equipo de Es la Mañana de Federico. Paco Rosell, muchísimas gracias. Muchas gracias, Rosana. ¿Coges vacaciones ya? Sí, algunos días cogeré. Bueno, a la vuelta en septiembre volvemos a escucharte. Claro que sí. Fernando Lázaro, igualmente, ¿no? Gracias. Vacaciones, unos Sí, días de Lolita, descanso. cogeremos, Bueno, para el norte, para el sur. Alguna visita habrá que hacer por el norte a ver a los Bueno, padres, hombre. estupendo, que claro no que me sí. lo preguntes porque no voy a tener vacaciones. Ya lo sé. Bueno, tú nunca tienes vacaciones porque vives en unas vacaciones eternas. O sea, ¿Cómo? no te ¿Cómo quejes. es? ¿Cómo es? Eso que tiene la generación de los que a mí 50. no me la metes, que te conozco desde hace ya muchos años. Y Daniel, aquí el lunes a las 7 estaremos, bueno, con todos ustedes. Hasta luego.